¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o noches, sea cual sea el momento en que escuchas esta grabación. Recibe un caluroso y cariñoso saludo. El día de hoy iniciamos el capítulo 3 de Filipenses y al estudiar estos primeros tres versículos de Filipenses 3, veremos que Pablo hace una distinción, una comparación entre dos grupos de personas y por eso es que hemos titulado esta pequeña sección de tres estudios las cualidades distintivas del verdadero cristiano. Pero antes vamos a orar. Inclina tu rostro ahí donde estás y ora conmigo. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar a través de estos medios estudiando tu palabra. Pedimos que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de nosotros, que en estos tiempos, Señor, donde estamos viviendo momentos difíciles ante los ojos de los hombres, nosotros, tus hijos, podamos estar confiados y tranquilos de que tú tienes el control, de que tú sabes qué haces, qué permites y dónde va a terminar todo esto. Te alabamos y te exaltamos porque tu palabra nos enseña que tú conoces el fin desde el principio, que tú eres bueno, justo, fiel y que cada mañana, Señor, tus misericordias son nuevas. Bendito sea tu santo nombre. Ponemos en tus manos nuestras familias, nuestra economía, nuestra salud. Oramos por aquellos que están enfermos y pedimos que tengan pronta recuperación. Oramos por los que no te conocen y te pedimos por sus vidas, por su salvación. Pedimos por los gobiernos, Señor, tanto federal como estatal y municipal, que sean gobiernos que hagan, Señor, tu voluntad, que tú inclines su corazón para hacer lo que tú quieres, como dice tu palabra, y que siempre y por todo y sobre todo tú seas exaltado. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Bueno, amados hermanos, les decía yo que el día de hoy regresamos a Filipenses, que es el libro que estamos estudiando, y hoy Pablo nos va a enseñar las cualidades distintivas del verdadero cristiano. Si tú tienes tu Biblia, acompáñame a Filipenses capítulo 3, del versículo 1 al 3, que va a ser la primera introducción a lo que vamos a estar estudiando, si Dios lo permite, en las próximas 3 semanas. Leo y dice Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Estos tres versículos emocionantes en términos de su intención y contenido exigen nuestra cuidadosa atención debido a la importancia que tienen como toda escritura. El corazón de lo que dice el apóstol Pablo aquí puede entenderse de esta manera. Nos está ayudando a ver que hay un contraste distintivo entre dos grupos de personas. En el versículo 2 puedes encontrar al primer grupo, a donde dice, guardaos de los perros. Y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Pablo no está hablando de que se cuiden de los canes en el sentido de estricto de el perro que anda en la calle o que está en el vecino o a la entrada de la iglesia, no, está hablando de un grupo de personas. Dice guardados de los malos obreros y guardados de los mutiladores del cuerpo. Palabras muy fuertes. Habla de un grupo distintivo de personas, pero luego va el versículo 3 y dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así que podemos ver que hay tres características del grupo número 1 en el versículo 2 y tres características del grupo 2 en el versículo 3. Es clara la distinción entre la circuncisión falsa y la circuncisión verdadera, entre quienes profesan ser el pueblo de Dios y quienes son realmente el pueblo de Dios. Una distinción entre los que son religiosos y los que son justos. Una distinción entre aquellos que tienen una marca externa que los identifica con Dios y aquellos que han tenido un cambio interno. Y así nuevamente volvemos a este tema bíblico muy familiar que podemos ver en todo el Nuevo Testamento, el tema del verdadero cristianismo.
¿quién es el verdadero Hijo de Dios? ¿O quiénes son los verdaderos hijos de Dios? De hecho, me aventuraría a decir que hay dos temas dominantes en el Nuevo Testamento, aparte de la exaltación de Cristo, que es el tema de toda la palabra de Dios. El primer tema en el Nuevo Testamento es la presentación y aclaración del Evangelio, y tenemos los registros del Evangelio de Cristo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El registro de la difusión de este mensaje se registra en el libro de los Hechos. El carácter del Evangelio está delineado, expandido, amplificado en las epístolas. Y el tema del Evangelio se consume en el libro de Apocalipsis. Entonces el tema dominante es el Evangelio del cual Cristo es el personaje principal. Pero hay un tema secundario que corre justo detrás del primero y es la cuestión de quién es un verdadero cristiano. Habiendo presentado el Evangelio con gran claridad, entonces es de gran importancia que uno determine si es o no es un verdadero cristiano. Y ese tema abunda en las Escrituras. De hecho, Pablo en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, y si usted me permite se lo voy a leer en dos versiones. Dice así, 2 Corintios 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La versión Palabra de Dios para Todos dice, del mismo capítulo de 2 Corintios, examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. De seguro ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes, a menos que no pasen la prueba. Una vez que la fe ha sido confesada, la clave es saber si permaneces en ella. Mateo 7, versículos 21 al 23, dice algo muy fuerte y muy cierto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que hay algunos que piensan que son cristianos, hijos de Dios, que piensan que pertenecen al pacto y al reino, pero que están tristemente equivocados. Eso también es un tema. Y Jesús, si usted ha leído la Escritura, si usted ha estudiado la Escritura, sabe que Jesús cuando estuvo en la tierra, una de las cosas que hizo fue confrontar la falsa fe de los fariseos y de los líderes religiosos de Israel. Pedro continuó exponiendo la falsa fe de Simón. Pablo advierte de la falsa fe de los judaizantes que quieren exigir a las personas que observen la ley y sean circuncidados antes de que puedan ser salvos. Santiago continúa y describe la fe muerta de una vida infructuosa. Y luego Judas, quien enfrenta las falsas doctrinas de la iglesia, y finalmente Juan, quien graba la descripción de una iglesia que tenía un nombre pero no tenía vida. Pensaban que estaba viva, pero de hecho estaba muerta. Y en todas partes, entre todos esos puntos importantes, el tema es el verdadero cristianismo. Corre como un hilo ininterrumpido a través del tejido del Nuevo Testamento. Y alguien podría decir, ciertamente se habla mucho acerca de esto. Así es, porque en el Nuevo Testamento se habla mucho al respecto y hablamos lo que Dios habla. Y así nuevamente nos encontramos aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 3, mirando el asunto de quién es un verdadero cristiano. Hay quienes afirman ser hijos de Dios y no lo son, y hay quienes sí lo son. Hay quienes son religiosos y hay quienes son justos. Ese es el problema. Distinguir, saber, conocer. Todo sistema de religión sin relación es rectitud. Llámese como se llame. Ya sean testigos de Jehová, mormones, científicos cristianos, la Iglesia Católica Romana o el protestantismo liberal o lo que sea. Sea cual sea la religión de logros humanos donde asumes que si haces buenas obras y te portas bien ganarás el favor de Dios, es un falso sistema religioso.
y las personas en él están engañadas acerca de su verdadera relación con Dios. En el caso de la iglesia de Filipos, obviamente estaban siendo asediados por personas que exigían que fueran circuncidados. Ahora, esto no es nuevo. Este tipo de personas había perseguido los pasos del apóstol Pablo desde que comenzó a predicar el Evangelio de la gracia, y por eso Pablo advierte acerca de estas personas y las llama perros, trabajadores malvados y de una circuncisión falsa. Los distingue del pueblo de Dios que adora en el Espíritu de Dios, se gloría en Cristo Jesús y no confía en la carne. Y de nuevo, al llegar a este texto, observamos la comparación entre lo verdaderamente justo, religioso, lo falso y lo verdadero. Ahora déjame darte algunos antecedentes, particularmente en el contexto de los escritos de Pablo. No se nos olvide que él está tratando con judíos, que eran personas que profesaban la religión dominante en su entorno, y es aquellos a quienes básicamente hace referencia en el versículo 2. Ahora déjame darte un poco más de datos para la comprensión total de esto. Había muchos judíos religiosos en ese mundo. Muchos en ese momento creían y siguen creyendo que eran el pueblo de Dios y que mantenían una relación de pacto con Dios que aseguraba su salvación y su vida eterna. Y que la prueba de su identidad pertenecía a una marca. Llevaban una marca como los hijos de Abraham, que afirmaba su derecho de ser llamados hijos de Dios de manera sobrenatural. Durante siglos, incluso milenios, los judíos han seguido manteniendo esa marca y con esa marca asumen que están seguros con Dios, pertenecen a Dios y finalmente recibirán el reino y su gloria porque tienen esa marca. Esa marca se llama circuncisión. Para los judíos de la época de Jesús y de la época de Pablo, incluso antes, incluso ahora, la circuncisión es una marca muy importante, es la insignia de su judaísmo. De hecho, siempre se ha dicho que es tan importante porque el Talmud judío dice esto, y cito, el mandamiento de la circuncisión es más importante que todos los otros mandamientos de la Escritura. En otras palabras, lo más importante que un judío puede hacer para asegurar una relación con Dios es tener la circuncisión. Obviamente es solo para hombres, pero esa es la señal del favor de Dios sobre ellos. Eso es lo que ellos creen. Han unido su esperanza espiritual a este signo de judaísmo. Ahora déjame darte un poco de antecedentes sobre lo que es la circuncisión. Proviene de una palabra latina que significa cortar. Esos términos describen la referencia bíblica original a una cirugía que se realizó en niños pequeños y también se realizó inicialmente en adultos que no habían sido circuncidados cuando eran niños. La cirugía simple elimina el prepucio del órgano masculino, una cirugía muy simple. Dios mismo lo estableció y me gustaría mostrarte esto. Ahora, antes de continuar, es importante establecer esto para que podamos comprender que el grupo del que habla Pablo está regido por todo esto que mandó Dios, pero que con el paso del tiempo lo distorsionaron. Génesis 17 vamos a leer para poder entender lo que es la circuncisión falsa y la circuncisión verdadera, porque si no, no vamos a poder entender el tema que estamos hablando. Así que al menos vamos a ver esto esta mañana. Dios le habla en Génesis 17 a Abraham, el padre del pueblo judío, el padre de Israel, ahí en Génesis 17, en el versículo 10, ve a tu Biblia y si tienes manera de anotar, ve haciendo anotaciones y si encuentras algo interesante, subráyalo y si tienes la necesidad de regresar el audio, regrésalo y estudia acerca de todo esto, que es de gran importancia. Génesis 17, versículo 10 dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje.
Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Ese era el plan. Y por supuesto, Abraham ya es un hombre adulto cuando recibe esta instrucción, así que él mismo tuvo que hacer la circuncisión. El diseño de Dios era que a partir de los 8 días de nacido el niño debería ser circuncidado. Ahora, la ciencia médica hoy nos dice que la circuncisión disminuye significativamente el riesgo de cáncer en esa área. Por lo tanto, tiene un propósito médico higiénico. Pero ese no era el propósito principal. Aunque es higiénico, no era el diseño principal de Dios. Dios lo ordenó como un símbolo muy importante, no solo para beneficio físico, sino como un recordatorio espiritual. Y el recordatorio es simple. Y veré si puedo darte una comprensión completa. Y oro a Dios que me ayude para que podamos comprenderlo. En ninguna parte o en ningún momento la depravación de un hombre es más manifiesta que en el acto de procrear. Podrías preguntarte, ¿por qué dices esto? Bueno, sabemos que el hombre es pecador por lo que dice, por lo que hace, por la actitud que tiene, y podemos ver en el exterior los hechos pecaminosos. Pero ¿cómo sabemos que el hombre es un pecador en la base de su carácter? ¿Cómo sabemos que el hombre es un pecador en la raíz de su existencia? La respuesta, por lo que crea, no en términos de fe, sino en lo que él puede crear. Lo que viene de los lomos del hombre es malo porque el hombre es malo. Por eso te digo que en ningún lugar de la anatomía de un hombre o de la actividad de un hombre es más evidente la depravación que en el acto procreador, porque es precisamente en ese punto donde él demuestra la profundidad de su pecado, porque produce un pecador. Y les recordaré que Jesucristo no tuvo un padre humano porque no había un padre humano que pudiera producir a una persona perfecta. El Espíritu de Dios tuvo que plantar una semilla perfecta en María y evitar a un padre humano. Así que el hombre en su físico, en el órgano masculino, tiene el punto en el que se demuestra más la depravación humana. Usted no ve los hechos del pecado, sino la naturaleza del pecado transmitida a la próxima generación. Y alguien podría decir, bueno, entonces, ¿cuál es la conexión con eso y la circuncisión? Dios exigió que circuncidaran al hombre, que a través de esto le estaba dando un símbolo de la parte externa del órgano procreador del hombre, para que fuera limpiada, para recordarles que el hombre necesitaba ser limpiado del pecado en la raíz más profunda de su ser. Esa fue la idea. El hombre necesitaba ser limpiado de su pecado a través de una cirugía espiritual, en la raíz misma de su naturaleza. Y ese símbolo muy gráfico fue elegido porque es el punto de procreación en el que el hombre produce al hombre pecador. Entonces el hombre en su condición natural es un pecador que produce pecadores, 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 y nada más que pecadores. En el punto mismo de su naturaleza, entonces necesita limpieza. Y cada vez que circuncidaban a una persona y cada vez que circuncidaban a un niño varón de 8 días de edad, se recordaban a sí mismos el hecho de que el hombre en su propia base era un pecador malvado y necesitaba desesperadamente una limpieza. Era una ilustración de la pecaminosidad del hombre e incluso el derramamiento de sangre que ocurrió en la circuncisión podría simbolizar la necesidad de sacrificio para lograr esa limpieza. Así que incluso había una imagen del dolor y sacrificio de la circuncisión también. Ahora, ¿Dios pretendía que fuera solo físico? No, Dios pretendía que fuera un símbolo, que tendría mucho más significado que eso. Muy pronto se volvió importante, de hecho, no hay demasiados comandos en la Biblia sobre la circuncisión porque la gente lo obedeció, lo llevó a cabo, lo hizo. Y así no había ninguna razón predominante para ordenarles y ordenarles y ordenarles que lo hicieran. Lo observaron con mucho cuidado y criterio. Podrían señalar que siempre fueron muy buenos para hacer las cosas externas. Mira, te voy a leer Josué. Acompáñame a Josué, capítulo 5, versículo 2 en adelante. Josué
que en este momento ya liderea al pueblo de Dios. Moisés ya no está. Y dice el capítulo 5, versículo 2 de Josué: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Alalot. Esa es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los pueblos que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Dice aquí que todos los del pueblo que habían salido, todos los hombres que habían salido cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, dicen los estudiosos de la Biblia que era una multitud como de 2 millones de personas. Para que tengamos una idea, tal vez la ciudad de Puebla tenga 2 millones de habitantes, 10 veces más de la ciudad en la que vivimos nosotros. Dentro de todo ese mundo de personas, tal vez 600,000 eran hombres. En este momento, la cantidad de hombres que estaban con Josué no la sabemos, pero bien pudo haber circuncidado a 1 millón de personas. Y esta es una escena inimaginable, pero es lo que Dios requirió. Imagínate la cantidad de trabajo que hubo que hacer para circuncidar a todo varón. Y así siguió la circuncisión. Fue requerida y la gente en su mayor parte cumplió eso. Pero esto va un poco más atrás incluso. En el libro de Éxodo, si tú me acompañas al capítulo 12, versículo 48, dice Dios: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Para Dios era muy importante que todo varón que quisiera participar en la Pascua tenía que ser circuncidado. De hecho, Levítico capítulo 12, versículo 3 dice: y al octavo día se circuncidará al niño. No era opcional. El problema es cuando el hombre toma las cosas de Dios y las utiliza de manera extraña y a su conveniencia. Vamos a ver 2 casos de manera rápida que tienen que ver con la circuncisión, planteada por los hombres para su provecho. Si tú tienes ahí tu Biblia, tú me puedes acompañar al capítulo 34 del libro de Génesis. En el capítulo 34 del libro de Génesis, tú vas a ver que la escritura dice: la deshonra de Dina vengada. Ese es el título del capítulo 34. Y dice la escritura que salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. El contexto de todo lo que vamos a ver ahorita es que Jacob o Israel vive en una parte de la tierra, en una parte del mundo donde junto a él sus vecinos son gobernados por un rey. Dice aquí que Siquem, hijo de Hamor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Otras traducciones dicen que la violó. Y el versículo 3 dice: pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, que es el rey, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, o sea, la había violado, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. El versículo 8 dice: y Hamor habló con ellos, diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que os las deis por mujer, y emparentad con nosotros, dándonos vuestras hijas y tomando vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posición. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos,
y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucho dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto habían mancillado a Dina su hermana, y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no os prestáis oído para circuncidaros, tomaremos nuestras hijas y nos iremos. Y dice el versículo 18 que pareció bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem su hijo vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de la ciudad diciéndole, y la historia continúa diciendo, y si me permites, te voy a resumir todo lo que ellos hicieron. Lo que hicieron ellos fue que le pidieron a este rey, a su hijo y a todo el pueblo, que eran sus vecinos, que se circuncidaran. Cuando ellos lo hicieron, y recordarás que leímos que dice la escritura que lo hicieron de manera engañosa, al tercer día, cuando la Biblia dice que es el día más doloroso de la circuncisión, ellos tomaron sus espadas, fueron y los mataron a todos por haber violado, mancillado a su hermano. Entonces, este punto de la circuncisión, los hombres no, para ellos no tenía el significado primordial o original como lo estableció Dios. Tenía que ser una marca distintiva de algo interno, marca externa de algo interno. Hay otra parte en la escritura que vamos a leer que es 1 Samuel 18, 17. Permíteme, te la leo, es el segundo ejemplo de que te quería yo hablar. Entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. O sea, quería engañarlo y a través de esto que David corriera peligro contra los filisteos y tal vez muriera. Versículo 18, pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿Qué es mi familia, mi vida o mi familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré. No le dio la otra. Cuando llegó el tiempo se la dio a Adriel, no se la dio a David. Y ahora se entera de que su otra hija ama a David y dice: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y miren lo que hace. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole: aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid a David. Esto es un lleva y trae, ¿no? Saúl no se lo decía directo, mandaba a sus criados y la intención era que David saliera a pelear las batallas contra los filisteos y en una de esas se quedara allí, porque Saúl le tenía envidia a David. Decid así a David, dice el versículo 25: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en las manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes de que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente.
Y mató, escuchen, no a 100, mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Otro segundo ejemplo donde la circuncisión está involucrada, pero lo usaron de manera muy extraña, y no defendemos esas formas, pero señala cuán significativo se había vuelto. Para la época de David, el signo de la circuncisión había perdido su significado espiritual. Se ha convertido en una especie de arma, en una forma de infligir dolor. No, Dios no lo dio solo como una señal externa, como te comenté hace un momento. ¿Hubo algo más que esto? Sí, claro, algo mucho más. Por ejemplo, Levítico 26:41 habla sobre el corazón incircunciso. Deuteronomio 10:16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Puedes leer Deuteronomio 36, Jeremías 4:4, Ezequiel 44:7 y leer que el corazón circuncidado es importante para Dios. Porque Dios dijo, tiene que ser una realidad interna. Un prepucio circuncidado solo puede ser un signo de la necesidad de un corazón circuncidado, un corazón limpio. Pero no pasó mucho tiempo después de que Dios lo instituyó, que ya habían comenzado a deteriorarse, y es por eso que tienes estos pasajes donde Dios dice deben circuncidar sus corazones. Es por eso que están ahí, porque ya habían comenzado a deteriorarse y todo lo que vivían era el signo físico y despreciaban el símbolo espiritual. El grupo del que habla Pablo son personas religiosas, pero no son justas. Sus corazones serán malvados, sus bocas serán malvadas, sus oídos serán malvados. Sí, claro, circuncidaron muy obedientemente a sus niños pequeños a los 8 días, circuncidaron muy diligentemente a cualquiera que viniera a su tierra a vivir con ellos, pero lo habían llevado todo para que todo lo que se quedara fuera lo externo, porque no había una realidad interna. En otras palabras, eran religiosos por fuera, no espirituales por dentro. Podrían hacer lo natural, lo carnal, pero no podían hacer lo espiritual o lo sobrenatural. Fueron limpiados físicamente, pero nunca fueron limpiados espiritualmente. Acompáñame a Romanos 2:25. Romanos 2:25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Porque de hecho la circuncisión es valiosa si practicas la ley. ¿Lo entiendes? Podrías preguntar, ¿y de qué sirve la circuncisión? Es valiosa si practicas la ley. ¿Por qué? Porque es un símbolo. Es un símbolo de la necesidad de la limpieza si eres obediente. Y luego dice, si eres un transgresor de la ley, tu circuncisión se ha convertido en incircuncisión. En otras palabras, el símbolo aislado de la realidad no tiene ningún sentido. ¿De qué importaría si fueras bautizado en agua si no crees en Jesucristo? Sería absolutamente inútil. El símbolo no significa nada sin la realidad. Entonces, si eres un transgresor de la ley y nunca has sido limpiado por dentro por la gracia de Dios y hecho justo para ser obediente a la ley, la circuncisión es inútil. Si has llegado a la justicia y si has sido limpiado por dentro y eres una nueva creación por dentro, entonces el signo externo significa algo para ti. Demuestra externamente lo que ha sucedido internamente. Continúo leyendo Romanos 2:26. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Por supuesto que sí. Los judíos estaban muy preocupados por circuncidar a todos los gentiles. Y él está diciendo, miren, un gentil incircunciso que ha sido transformado, limpiado para obedecer mi ley, no necesita circuncisión. Y un judío desobediente, incrédulo y no salvo con circuncisión, lo hará inútil.
el versículo 27 de Romanos, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¡Qué declaración tan fuerte! Él está diciendo que el gentil incircunciso, pero salvo y obediente, juzgará al judío circuncidado, perdido y desobediente. Y luego lo resume en el versículo 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahí tenemos la suma de todo. Los judíos estaban circuncidados por fuera, no por dentro. Y Dios estaba complacido con los gentiles que no estaban circuncidados por fuera, sino circuncidados por dentro. Y de nuevo recuerde, la circuncisión es un símbolo de cortar el pecado. Es el símbolo de la salvación. Entonces la circuncisión es un símbolo externo que representa la necesidad de una limpieza total y profunda del pecado. Pero Israel lo había reducido a un tatuaje tribal. Eso es todo, sin nada de importancia espiritual. Ahora, si tú analizas un poco, ¿quiénes estaban en la iglesia primitiva? Había cristianos, es decir, seguidores de Cristo, y estaban los judíos. Y los judíos todavía afirman ser el pueblo de Dios. Ellos dicen, somos el pueblo de Dios. Lo reclamaron. Por eso mataron a Jesús, porque no querían aceptar lo que dijo sobre el hecho de que no eran el pueblo de Dios. Entonces los judíos afirmaron ser el pueblo de Dios y la iglesia afirma ser el pueblo de Dios. Y Pablo quiere que los filipenses se aseguren de saber la diferencia. Así que con todo esto regresamos al capítulo 3 de Filipenses y observamos nuevamente el contraste. Voy a leer a partir del versículo 2 y lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Cuidado con los perros. Cuidado con aquellos cuyo trabajo es la maldad. Cuidado con los que desfiguran a otros usando la circuncisión. Nosotros somos los que estamos verdaderamente circuncidados, los que adoramos a Dios por medio de su Espíritu y nos alegramos de lo que Cristo hace en nuestra vida sin poner nuestra confianza en la raza o posición social. Ahí en el versículo 2 Pablo dice cuidado y luego describe a los judíos que aún se aferran a la circuncisión, la ceremonia y la religión en el exterior. Y los describe como perros, trabajadores malvados y los que desfiguran a otros usando la circuncisión. Luego va al versículo 3 y habla de nosotros diciendo que somos la verdadera circuncisión. ¿Y cómo nos identificamos? No somos perros, no somos trabajadores malvados ni mutiladores. Estamos identificados como aquellos que adoran en el Espíritu de Dios, se glorían en Cristo Jesús y no confían en la carne. Esa es la distinción. Pablo nuevamente está describiendo la diferencia entre lo verdadero y lo falso, lo que es real y lo que no es real. Y esto sigue y sigue a través de todas las edades de la vida en esta tierra, hasta que Jesús venga. Los falsos religiosos contra la verdad. Ellos tienen su marca, nosotros tenemos la nuestra y debemos saber la diferencia. Ahora, lo que hizo que esto fuera extremadamente relevante para la iglesia filipense es esto. Cuando Pablo comenzó su ministerio, no pasó mucho tiempo antes de que sus pasos comenzaran a ser perseguidos por los judaizantes. Y venían detrás de Pablo que predicaba el evangelio de la gracia, la salvación por gracia mediante la fe. Todo lo que tenemos que hacer es creer. No puedes ser salvo por la circuncisión, no puedes ser salvo al cumplir la ley ceremonial, no puedes ser salvo obedeciendo la tradición, la ley ceremonial o en tu propia carne manteniendo la ley de Dios. Pero llegaron los judaizantes detrás de Pablo, entrarían a la iglesia y dirían, no, tú debes ser circuncidado. Y les mostrarían pasajes del Antiguo Testamento. Deben guardar la ley de Moisés. Y ellos les mostrarían estos pasajes sin entender que el antiguo pacto había sido dejado a un lado a favor del nuevo pacto hecho en Jesús y el derramamiento de sangre. Y ellos estaban confundidos. Y muchos de los cristianos creerían las mentiras de estas falsas, de esta creencia, de estas falsas circuncisiones. Y estaban confundiendo a la iglesia. De hecho fue tan confuso para la iglesia que la carta de Pablo a los Gálatas se trata básicamente de este tema.
Se trata de estas personas que predican un evangelio falso. Gálatas 1:7 dice, no que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y cuál fue esa distorsión? Debes circuncidarte físicamente y debes guardar toda la ley de Moisés, las ceremonias de Moisés. Tienes que tener esta señal externa y luego debes hacer todas las ceremonias, sacrificios, ofrendas, guardar los días, las fiestas, y tienes que hacer bien y ganar tu camino. Y estos judaizantes eran una carga de inmensas proporciones para el apóstol Pablo. Ahora, todo esto, ¿cómo es que es relevante para nosotros? Si no tenemos ningún judaizante, podrías pensar. Pero debo decirte que las personas que dicen todo el tiempo que si quieres estar bien con Dios tienes que hacer esto o aquello, como encender una vela, inclinarte, pasar por esta ceremonia, decir esta oración, hacer aquel ritual, comprar esta absolución o unirte a esa organización, ser parte de esto, tener este tipo de especial de bautismo, debes abrirte camino en el reino. Esos son los judaizantes de nuestro tiempo. Y recuerda que solo hay dos religiones en el mundo. La religión del logro divino, la salvación por gracia, y la religión del logro humano. Y esa es cualquier otra religión en la faz de la tierra. Los hindús tratan de ganarse la vida comprando ofrendas, haciendo sacrificios, comprando flores, encendiendo incienso, inclinándose, haciendo lo que tengan que hacer para apaciguar a los dioses, tratando de sopesar el equilibrio en la balanza a su favor. Los budistas tratando de hacer lo mismo, sentados en el suelo, en trance, haciendo reverencias mientras se levanta el incienso y todo este tipo de cosas. Y hay personas que quieren acercarse a nosotros para que nosotros tengamos esa carga también. Pero nosotros que creemos en la gracia y que creemos que somos salvos por la gracia, entendemos bien esto. Y eso es lo que Pablo está escribiendo a los filipenses. Estos judaizantes modernos quieren imponernos algún tipo de código legalista por el cual nos ganamos nuestro camino al cielo, y algunos dicen que tienes que ser bautizado en agua o que no puedes entrar al cielo, algunos dirán que tienes que orar cierta cantidad de tiempo o que debes tener ciertas oraciones, algunos dirán que tienes que involucrarte en ciertas absoluciones o ciertos tipos de confesiones donde liberas tu pecado y cuando lo haces Dios te acepta. Algunos creen que si tomas la comunión sobre esa base Dios aceptará ese mérito. Así que siempre habrá personas alrededor que dirán eso, que querrán imponer obras, símbolos, sistemas de gracia. Y si vienen como judaizantes o hindús o budistas o sintoístas o lo que sea, cualquier culto o ocultismo, cualquier sistema de religión que ponga algo ahí que tengas que hacer para ganar la gracia de Dios, entonces debes entender que la batalla sigue. Y algunas personas hoy en día podrían preguntar, cosas como, ¿los adventistas del séptimo día son cristianos? Una persona cristiana cuando confía completamente y solo en Jesucristo para su salvación, es eso realmente. Una persona cristiana confía solamente en Cristo para tu salvación. Si crees que ganas algún mérito con Dios a través de ir a la iglesia el sábado, están perdidos porque eso es una obra. Y donde hay obras, la gracia ya no es gracia. Algunas personas dicen, ¿y los católicos son cristianos? Pues ellos creen que pueden ganar su camino al cielo y es la misma mentira. Pablo dice que cualquiera que viene y te dice estas cosas se etiquetan como perros, trabajadores malvados y con circuncisión falsa. Entonces, no están marcados como lo que Dios está diciendo. Solamente es externo, no es interno. Porque los que conocen, obedecen y siguen lo que Dios ha marcado, son distinguidos por lo que es lo interior, en el espíritu. Se glorían en Cristo, no en sus propias obras, y no confían en la carne. Lo veremos un poco más a detalle en el próximo tiempo en el que estemos juntos. Entonces Pablo está llamando nuevamente al mismo reconocimiento básico que hemos tenido en todo el Nuevo Testamento. Verificar quién es el verdadero cristiano, verdadero creyente y quién no. Y supongo que la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es, ¿dónde encajo yo? ¿Realmente soy un verdadero cristiano? Si estás tratando de hacer algo para ganar el favor de Dios, él es falso.
Los filipenses necesitaban saber la diferencia, necesitaban tener cuidado. De hecho, dice en el versículo 2, cuidado 3 veces, porque esto puede confundir a las personas. Tu vida debe ser una relación, no una religión. Oremos. Señor, espero en tu bendita gracia y en tu favor que nos ayudes a entender tu palabra para poder llevarla a cabo. Te ruego y te pido, Señor, que bendigas a cada persona que escucha este estudio y que a través de este estudio, Señor, nos hagas crecer y madurar. Nos aclares las dudas y nos hagas, Señor, cada día que pasa y que estamos en tu palabra, Señor, unidos en oración, buscándote, personas con entendimiento. Revela tu palabra en nuestra vida. Trae libertad a nosotros, Señor. Pedimos, Señor, que nos permita seguir a través de estos medios, Señor, escuchando tu palabra. Y te damos gracias porque sabemos que pronto estaremos reunidos otra vez. Gracias por este tiempo, gracias por aquellas personas que escuchan. Bendice sus hogares, sus trabajos. Provee lo que les haga falta y ayúdales, Señor, a confiar en ti y no en lo que ven. Gracias porque eres justo, fiel, bondadoso y misericordioso. Gracias por guardarnos de todo mal y porque en medio de cualquier pandemia, en medio de cualquier situación, Señor, tú tienes cuidado de tus hijos. A ti sea la gloria, la honra y el reconocimiento. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, amados hermanos, de esta forma vamos a dar por concluido este estudio. Y antes de despedirme, desear que estén muy bien, quisiera recordarles que tienes la oportunidad de seguir sembrando en el reino. Si tú así lo deseas y dispones, recuerda que puedes comunicarte con nosotros para poder entregar tu ofrenda o tus diezmos. Te recuerdo que los compromisos que hemos adquirido como iglesia están ahí. Tenemos que pagar la renta de nuestro local, tenemos que pagar la luz, que es muy poco lo de la luz, pero la renta está ahí. Si usted está interesado en seguir y obedecer lo que Dios dice y honrarle dándole su diezmo o su ofrenda, comuníquese con nosotros. Debo recordarle que bendito sea nuestro Señor. Mi familia no depende en este momento de lo que las aportaciones que entren, y lo digo con respeto y con mucho cariño. Tenemos, gracias a Dios, un trabajo y de ahí nos mantenemos. Lo que le estoy diciendo es que no estoy pidiendo para mí, estoy pidiendo para que podamos cubrir las necesidades que tenemos como iglesia. Así que si usted en algún momento quisiera obedecer lo que Dios dice, comuníquese con nosotros para que nosotros le indiquemos cómo podemos hacerle para que usted haga llegar sus ofrendas o sus diezmos. Estaremos en contacto, les mando un fuerte abrazo, están en mis oraciones. Pedimos a Dios que nos guarde, que nos proteja y que pronto nos volvamos a ver para poder abrazarnos y poder estar juntos. Tenga paciencia y tenga fe en Dios. Si Dios permite, nos vemos a través de este medio, o más bien nos escuchamos a través de este medio la próxima vez.